cuales al unirse forman esta palabra que es genética. Uno es genos, y genos significa raza, nacimiento, origen, de dónde, ¿no? ¿Cuál es el nacimiento? ¿Cuál es esa raza? ¿Cuál es ese origen? Y el vocablo icos, que es relativo. Entonces es una ciencia que está relacionada con la raza, el nacimiento o el origen de las personas, ¿no? Pues como toda ciencia, nace fundamentalmente de estos vocablos griegos. Por definición sabemos que esta ciencia estudia la naturaleza, organización, función, expresión, transmisión y evolución de la información genética codificada por los organismos. Esta ciencia trata de identificar la naturaleza del mundo y parte de la información genética. También nos va a enseñar la organización. ¿Cómo es que esta información genética está organizada en nuestras propias células? ¿Cuál es su distribución? ¿De qué forma pertenecen, se organizan dentro del interior de la célula? Tercero, ¿cuál es la función de esta información genética? Produce proteínas, enzimas, transportadores, bombas, proteínas transmurales, etc. ¿Ya? Asimismo, también estudia la expresión de estos genes. Ahorita vamos a ver el proyecto genoma humano, pero no todos los componentes, toda nuestra cantidad de genes tienen una determinada función, solamente algunas de ellas tienen una determinada función. Muchas de ellas son clientes que son parte de la estructura de los cromosomas. También explica esta ciencia la transmisión, cómo es que de la unión de los gametos se puede transmitir parte de la información genética de células madre a células hijas. Y obviamente también tiene que ver con la evolución de esta información. El año 88, por ejemplo, hubo las Olimpiadas Seúl 88. En esa época probablemente ninguno de ustedes había nacido, ¿no es cierto? No, mire, desde 2005, ustedes en 2005, 2004. Pero en esa época, por ejemplo, en estas Olimpiadas jugaba el Perú, teníamos un equipo de vóley, donde nuestra mayor representante era Gabriela Pérez de Solar, 1,95 m. Después venía Cecilia Caín, 1,89 m. Y jugábamos con Japón. Entra el equipo de Japón, 1,50 m, 1,55 m, 1,60 m. Ellos sacábamos de más que una de los metros, ¿no? Y ahora último, ¿cuál ha sido la Olimpiada? ¿Han visto la Olimpiada? París. Olimpiada de París, han visto el vóley. Entra la selección de Japón. 1,90 m, 1,95 m, 2 metros. Dios mío. El Perú ya ni fue. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Si se dan cuenta, miren el impacto de la evolución genética. Los japoneses, la raza amarilla, no era una estructura de talla alta. Y nunca fueron de talla alta, sino que han introducido nuevos genes a su pool genético para generar una evolución favorable para el crecimiento de tal.
¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir con esa población? ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha producido una evolución. Se ha alterado la ley de Hardy-Weinberg, que es la que rige la evolución de los genes en las poblaciones. ¿Ya? Entonces, con esto queda claro de que la genética también puede explicar por qué hay esos cambios radicales en las poblaciones, en las nuevas poblaciones. Hay poblaciones que también son cerradas, que no permiten estas alteraciones del pool genético. Por ejemplo, ¿quiénes? Los pigmeos, los esquimales, ¿han visto? Son poblaciones prácticamente cerradas. Y no permiten que ningún sujeto vuelva a ingresar con otra carga genética para alterar el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Ya? Debemos resaltar que las bases de la genética moderna la aceptó era un monje austriaco y todos lo conocemos como Rudolf. Gracias a él se descubrió las famosas leyes de que a través de los guisantes descubrió cómo se podía transmitir la herencia de forma casi absoluta en patrones clásicos y en patrones cuantitativamente 25, 50, 65 y 100% de transmisión. No incluía que podría haber otros factores que pudieran alterar esta. Sin embargo, vamos a ver que sí se puede cambiar, digamos, el porcentaje absoluto de esta transmisión numérica. Pero gracias a él descubrimos las famosas 4 leyes de Mendel. La genética como ciencia realmente se inicia en el año 1900. Vamos a detallar algunos históricos. Esto cuando fueron descubiertas o redescubiertas las leyes de Mendel por estos biólogos de Rice, Corn y Sherman. Son los que refutan, reconocen y resaltan nuevamente las famosas leyes de Mendel. Posteriormente a ellos se detallan algunos hitos importantes en la genética en general y en la humana en particular. Galton empieza a hacer estudios en sujetos gemelares tratando de la biometría a fines del siglo XIX. Garrod empieza a evaluar enfermedades como la alcaptonuria, como errores congénitos del metabolismo, y así dice, ¿no? Ya nació con el defecto genético, un defecto de nacimiento, ¿no? Empieza a hacer esos estudios. Boyle y Sutton hablan de la teoría cromosómica de la herencia ya en el año 1900. Con poca tecnología empiezan a plantear estas teorías para ayudar a descubrir a los trastornos. Johansen, el año 1909, plantea la teoría de género como base fundamental de la transmisión de la herencia. Bernstein continúa los estudios, ya que como Landsteiner en el año 1900 tipifican que en nuestra población existían los famosos grupos sanguíneos, el grupo AB, solamente el grupo AB. Fisher, Hardan y Wright hablan ya finalmente desde el año 1920-1940 sobre la base genética de las poblaciones, ¿no? Cómo empieza a haber la migración y la distribución genética. Posteriormente, existen muchos hitos en la historia de la genética que tienen que ver fundamentalmente con hechos históricos que nos plantean cómo se ha ido descubriendo esta ciencia y se ha ido fortaleciendo con diferentes elementos hasta la llegada de la famosa investigación
del famoso experimento de Watson-Crick. ¿Qué sucedió en el año 1962? ¿Quiénes plantean este modelo de la doble híbrida de algo? En el año 1980 ya se empieza a conocer también que existen los antígenos leucocitarios del sistema de histocompatibilidad por Dowsett. El año 89 ya empieza a aparecer la teoría de los oncogenes, la transcriptasa reversa, hasta el año 1993, que es un año muy importante porque hasta esa fecha no se tenía una herramienta de laboratorio que permite identificar de forma sólida la información genética. Hasta que Carl Mullis, en este año, realiza un experimento con una enzima que es la taxolimerasa y genera la multiplicación, la hibridación de ADN. Gracias a él se conoce lo que se conoce ahora con el nombre de la reacción en cadena de polimerasa. Una reacción, un sistema que nos ha permitido identificar en la actualidad y nos ha ayudado a identificar los principales casos de COVID. La PCR-RT o tiempo real fue una de las herramientas más importantes que nos ayudó a identificar los primeros casos de COVID a nivel nacional y a nivel de TAP. ¿Listo? Por lo tanto, es nuestra obligación conocer cuál es el mecanismo, en qué se fundamenta y cómo se realiza el fenómeno de hibridación, desnaturalización y amplificación con respecto a la PCR. Pero la genética, y nosotros estudiamos la genética médica, tiene que ver fundamentalmente con otro hecho más importante, porque va a atender específicamente aspectos dentro de la genética humana. Nosotros no vemos migraciones, solamente vemos enfermedades. Atiende esos problemas de la genética humana como un todo para las enfermedades físicas. Eso quiere decir que no solamente hay genética médica, sino hay genética también de los animales, ¿no? A ver, ¿quiénes han visto Jurassic World? Levanten la mano. ¿Quién no ha visto? A ver, joven. Si no han visto Jurassic World, tienen que ver. Hay que verlo ahorita. Porque eso está en Netflix. Así que en vez de estar viendo el teléfono, están viendo películas de terror. ¿Por qué no? Porque tiene sensibilidad. Cuando veas un paciente con dolor, que se retorce el dolor, no te va a importar. Otra cosa es la respuesta que tú tengas que dar frente a una situación de emergencia. ¿Ya? Una cosa es la sensibilidad humana y otra cosa es tu respuesta técnica que puedas dar frente a una hemorragia, pues. Frente a ¿qué pasa si ahorita un paciente, uno de tus compañeros convulsiona y hace paro? ¿Qué hace? Ahora no te está convulsionando, pero ya no hay problema. Eso pretende hacer. Entonces,
que el creador de esa película tiene que haber tenido algo de medicina y sobre todo haya leído algo sobre lo que es la genética. Porque ahí nos hablan de la transposición de genes, de velociraptor, del triceratops y obviamente de ¿Cómo así estos nuevos dinosaurios creados por la evolución humana tienen esa capacidad incluso de conocer el calor a una cierta distancia, ¿no? Y los hace muy perceptibles e imperceptibles también al ser humano. Entonces, miren cómo se modifica, cómo se hace una modificación genética de su genotipo, o sea, de la información genética que traía ese dinosaurio. Ahora se genera un nuevo genotipo que nos va a dar, ahorita vamos a explicar lo que significa el fenotipo. ¿Qué cosa es el genotipo? Es la secuencia de su ADN. ¿Qué cosa es un fenotipo? La expresión proteica de esos genes. ¿Listo? Que ahorita lo vamos a entender. La genética humana se enfoca fundamentalmente en la familia. Por lo tanto, la historia familiar se va a esquematizar en forma de el árbol genealógico. Antiguamente se llamaba el pedigrí. Ahora se utiliza el pedigrí solamente para los animales. Pero en realidad nuestro árbol genealógico es nuestro pedigrí. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra raza? ¿De dónde es el origen? ¿Ya? ¿Dónde se representa, fíjense ustedes, la unión familiar? Una mujer con un varón, la descendencia, la subdescendencia y los sujetos de estudio. Cuando veamos árbol genealógico, los que están sombreados son sujetos con la enfermedad. ¿Listo? ¿Cómo se explicaría en este cuadro, por ejemplo, que los de la tercera generación son sujetos enfermos, cuando los sujetos previos, los padres, no han tenido la enfermedad? Algo ha pasado para que estos sujetos tengan la enfermedad. Cuando es un romo, generalmente es una persona no determinada. Ojo, generalmente es un feto que está dentro del primer trimestre del embarazo, donde es difícil determinar si es varón o es. Ojo, genética es casi que es absoluto. Solamente tenemos varón y mujer. No existe los dos. No hay esa ambigüedad que valga la redundancia. Como vivimos en un país libre de expresión, como vengo enseñando este curso más de 15 años, siempre hasta el momento el hombre es XX, XY y la mujer es XX. ¿Ya? La naturaleza y la información genética lo ha hecho de esa manera. Ese es su genotipo. Ese genotipo va a dar un fenotipo. Ese genotipo siempre va a ser o es mujer o es varón. No puede existir una ambigüedad. No puede ser que un XX pueda dar un fenotipo de varón, y menos un XY pueda dar un fenotipo de mujer. No se puede. ¿Ya? Es más, ya desde el año 1989, había un concurso de Miss Universo donde ganó una tailandesa. Y el fenotipo era un
una persona muy bella, ¿no? A los meses se le hizo un estudio genético porque cayó enferma en el hospital, y cuando se le hizo un cariotipo, no tenía el cariotipo XX, no era un XY, sino que portadora de un tumor feminizante. Solo en esa condición se podría tener un fenotipo de un XY, un fenotipo feminizante. ¿Ya? Esta expresión de estos genes nos va a dar a nosotros características biológicas cualitativas y cuantitativas. ¿Ya? Por ejemplo, los cualitativos discretos, el RH, ¿listo? Cuando hagamos genética poblacional vamos a ver, por ejemplo, el lóbulo de la oreja de nosotros es un gen dominante o recesivo, el que tiene pegado y el que está colgando del lóbulo. ¿Ya? La presencia de hemofilia, hemofilia A, factor 8, hemofilia B, factor 9, la presencia del RH negativo o la presencia del lóbulo libre de la. Y en los cuantitativos continuos está la estatura, está la presión arterial y está el pulso. Son caracteres biológicos que son mesurables y que requieren una unidad de medición. ¿Qué es un gen, por lo tanto? Son secuencias de ADN. Un gen es una secuencia de ADN que constituye la unidad fundamental, básica, física y funcional de la herencia. Cada gen contiene una parte que transcribe ácido ribonucleico que se encarga de definir cuándo y dónde deben expresarse. Miren, estos genes determinan cuándo y dónde deben expresarse. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el gen de la FSH y la LH? ¿Cómo estará en el caso de las damas, en las niñas, en realidad? ¿Cómo estará ese gen desde el nacimiento hasta los 10, 11 años, 12 años? ¿Cómo estará? Estará inhibido. Hay un factor que inhibe su expresión. Llega en la etapa de la pubertad. Entonces, ¿qué pasa? Ese factor se deslibre y entonces empieza a expresar más la FSH y la LH. ¿Qué aparece como consecuencia de esa activación? La menarca, la primera ovulación. ¿Listo? Entonces, depende entonces del tiempo, depende del lugar, depende de las condiciones. ¿Ya? En el caso de la melatonina, va a depender de los factores ambientales. La hormona de crecimiento va a depender de los factores ambientales que generen su activación o su inhibición. La información contenida en estos genes se emplea para generar ARN. Ese es el dogma central. ADN, ARN, proteína. Y esa proteína es la que va a generar la acción biológica de una enzima, un canal de sodio, un canal de potasio, una proteína transmembrana, un catalizador, un cofactor, etcétera, etcétera. Estas proteínas son los componentes básicos de las células que se utilizan para la formación de orgánulos celulares y entre otras funciones como las que hemos detallado. ¿Qué campos tiene la genética? Como están viendo ahora, es un campo demasiado amplio. Se encarga de la genética clásica, la citogenética, la genética molecular, la biología molecular, la genómica, que está teniendo bastante importancia, la genética de poblaciones para generar el origen de ciertas poblaciones, el aislamiento genético y finalmente la genética médica, que se encarga del estudio de enfermedades hereditarias. La genética clásica se encarga de la transmisión y localización de los genes en los cromosomas. La genética molecular tiene que ver con la estructura y el control de la expresión del material genético. La genómica es un campo mucho más importante, ahora vamos a ver de qué se encarga. Tiene que ver con el estudio del genoma. Y la genética contemporánea por Darwin se encarga de los procesos de manipulación y descubrimiento del genoma humano y las frecuencias de genes
la población. La genómica, ¿qué cosa es entonces? No es más que el conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio integral de la función, el contenido, la evolución y el origen de los genomas. Genoma de los ancianicas, por ejemplo, ¿no? Queremos estudiar de dónde viene su procedencia. ¿Es peruano o viene del lado de la ciencia? ¿No? La genómica usa conocimientos derivados de distintas ciencias como la biología molecular, la bioquímica, la informática, la estadística, tasas de frecuencia, de alelos, matemáticas y física, ¿no? Es más complejo. A diferencia de la genética clásica, que a partir de un fenotipo, generalmente mutante, busca él o los genes responsables de este fenotipo. En cambio, la genómica como tal, como ciencia, tiene como objetivo predecir la función de los genes a partir de las secuencias de sus nucleótidos o de sus interacciones con otros genes. ¿Cómo es que se activa, cómo es que inhibe a un determinado canal de sodio o de potasio? Entonces, la genómica se encarga de estudiar el proceso genoma. ¿Qué es el genoma fundamental? El genoma no es más que la colección completa de ADN de la célula. Podemos saber todo nuestro genoma, está con nuestro genoma, claro que sí. El genoma humano es la suma total de la información genética correspondiente a nuestro rasgo. Y la genómica es la ciencia que se encarga de localizar dentro del ADN las secuencias que constituyan la estructura genética de nuestra especie. Entonces, se llega a conocer esto, sabemos, se ha identificado el genoma humano, por supuesto, ya que gracias al estudio del genoma humano se trató de ver la organización de la información genética de nuestro genoma en los cromosomas humanos. Vamos a ver más adelante cómo es que a través de la presencia de los octámeros de histonas se enrolla el ADN y genera lo que se llama el nucleosoma. El nucleosoma genera la cromatina y la cromatina genera los cromosomas. ¿No? Mira cómo se establece la organización propia de la información genética. A alguien se le ocurrió decir, oye, pero finalmente, ¿qué contiene en su genoma? O sea, yo quiero saber, adenina, guanina, timina y citosina, qué secuencia, qué longitud, qué cantidad de pares de bases yo podría identificar en una célula. Y entonces, los principales investigadores de la economía empezaron a plantearse una serie de interrogantes y empezaron a plantear teorías para identificar nuestro famoso programa. Esta iniciativa de identificar el genoma humano nació en Estados Unidos el 1 de octubre del año 1990, ¿ya? Con un plan más o menos de identificar la totalidad del genoma humano de 15 años. En 90, para el año 2005, tendríamos que tener identificado toda la longitud completa del genoma. Para esto se empezaron a hacer ciertos ensayos con el ADN de la E. coli, de la Drosophila melanogaster, ¿ya? Y se trató de cubrir más del 99% de las regiones de genes con una precisión de 99.9%. Es decir, prácticamente se puede identificar la totalidad de las secuencias de genes de nuestro. Se aplicaron los principios de Bermudas con secuencias que estén disponibles de forma gratuita, ¿no? Para tratar de alimentar esta biblioteca que
desean saber más sobre cómo nace este proyecto, ahí está la página web. ¿Ya? Y eso lo van a encontrar en la actualización de nuestra aula virtual. ¿Ya? Como les he visto a varios de ustedes que tenían el impreso, pero ese es el impreso del año pasado. ¿Sí? La mitad de la información está aquí, y no está contenida en lo que han impreso. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo del proyecto Genoma Humano? Miren, localizar y secuenciar todos los genes que constituyen el genoma de los humanos. Segundo, determinar la función que estos genes tenían. Obtener el acceso a las proteínas que esos genes se producen. Los alcances, secuencia de nucleótidos y obviamente elaborar un mapa genómico. ¿Qué sectores estaban involucrados? Inicialmente fue por el sector privado, este grupo de investigación que se llamaba Celera Genomics fueron los que iniciaron, ¿no? Con el objetivo de explotar comercialmente los hallazgos, ¿no? Les interesaba vender, pero obviamente invirtieron bastante dinero. Y el sector público, su objetivo era desarrollar métodos más eficaces para el tratamiento y la prevención de enfermedades. La metodología, miren, del proyecto Genoma Humano para identificar la secuencia total de nuestro genoma, se hizo a través de dos modalidades. Uno que es la cartografía, que es la identificación de los genes procedentes de una célula, y en segundo lugar, la secuenciación. Para esto, ¿qué cosa utilizaron? La reacción en cadena de polimerasa. Entonces ahí empezaron a hacer secuenciación y empezaron a hacer micromatrices que llevaron a la identificación de nuestro ADN. En el caso de la cartografía utilizó lo que es la física y la genética para identificar el genoma. Miren la línea de tiempo que ocurrió desde que se planteó, miren, los primeros indicios de la investigación por proceso ante el proceso humano. Ya desde el año 1981 en Japón se inicia un plan para mejorar la tecnología de estos procesos. Como el cambio ya empieza a obtenerse mejores resultados. En el año 84 ya se plantea la idea en Estados Unidos por Robert Sims-Schaefer. Él mismo, el año 85, convoca una conferencia sobre la genética molecular y la posibilidad de realizar la identificación de todo el genoma humano. El año 86, el Departamento de Energía organiza un taller para un proyecto de mapeo y secuenciación genética a cargo de Renato Gilbert. El mismo año también Walter Gilbert y Paul Bert coordinan una sesión limitada llamada Proyecto Genoma Humano, que empieza a estimular los esfuerzos para identificar el genoma humano. En el año 88, el Sistema de Salud crea el Instituto Nacional para las Investigaciones del Genoma Humano. El mismo año, el Departamento de Estado y el Sistema de Salud Americano firmaron un memorándum de entendimiento y de colaboración para el proyecto Genoma Humano. Craig Venter propuso una nueva metodología el año 98 ya, luego de casi 10 años ya se plantea una nueva forma, una nueva metodología, más allá de la PCR, para la identificación, la secuenciación y el mapeo, ¿no? Porque miren, había pasado 10 años, y esos 10 años no se ve estaba más del 10 y 15% del genoma humano. ¿Qué se imagina trabajar en forma dinámica de la secuenciación de que había pasado 10 años? El 90, recuerden que ya empieza el proyecto Genoma Humano, el 2000
luego de prácticamente 10 y más años, recién se da la primera noticia de que se había anunciado el 99% de la secuencia del genoma humano. El año 2001 se publica el borrador del genoma humano y en 2003 ya de forma completa se publica el genoma humano. ¿Cuánto se programó, cuántos años se programó el genoma humano? 15 años. Entonces, 2 años antes de que termine o fenezca su plazo, se entregó al mundo y a las bibliotecas genéticas la secuenciación del genoma humano. Gracias a esto se conoce, tenemos micromatrices y una serie de... ¿Estamos viendo ahora? 11 minutos. ¿Qué resultado se obtuvo? Se obtuvo la secuencia completa de 3.200 millones de nucleótidos, solamente conteniendo adenina, guanina, timina y citosina. El mapa ubica más de 30.000 genes. Se ha hecho un análisis de cerca de 1.400 genes causantes de enfermedades. Y se demostró que los seres humanos compartimos 99.9% de esta secuencia. Somos similares. Somos similares. Todos somos similares. Pero ese restante, esa mínima expresión, genera, como vamos a ver más adelante, las diferentes, la variabilidad genética que puede existir ni siquiera entre hermanos. Se han identificado más de 3.2 millones de variaciones genéticas en ese punto. ¿Ya? Y gracias a la genómica comparativa se puede entender cómo las especies han evolucionado y cuál es la función de los genes y las regiones no codificantes del genoma. Ahí ha quedado todo mentira. Ahora ya estamos en otra etapa. Ya tenemos el genoma, pero se está impulsando. Este es un proyecto nuevo, ¿ya? Este es el proyecto internacional llamado el HapMap, cuyo objetivo principal es la producción de un mapa que va a identificar la posición específica en las que existen variaciones dentro del genoma humano. El triplete que codifica para valina en la posición 13.990, eso es lo que se quiere identificar con este proyecto HapMap. Cosa que con esto se podría definir, se podría imprimir, o se podría mejorar el fenotipo de algunas enfermedades como la fibrosis quística, la achondroplasia, enfermedades dominantes. ¿Listo? Los lugares principales donde está ahorita este proyecto es Europa, África y Asia, y está siendo útil para enfermedades como el asma, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, ¿qué es el genotipo? Es el componente interno del organismo, la secuencia específica de los nucleótidos. ¿Ya? El genotipo de un organismo es un programa abierto, requiere de información extra que no está codificada, y esta información tiene un grado elevado de impredecibilidad. Es impredecible. No podemos manipular, no se puede hacer eso. No sabemos qué genes son los que se van a activar o se van a eliminar. ¿Listo? Se expresa durante el proceso de desarrollo para dar lugar a un organismo, claro, que se va a dar un nuevo organismo. Se transmite de generación en generación. Esto nos asigna una especie determinada e influye sobre aspectos distintivos que nos hacen únicos como individuos. ¿Qué cosa es el fenotipo? Es la expresión de este fenotipo. Puede ser variable o constante en una especie dada. El fenotipo es lo que nosotros miramos clínicamente. Es visible en todos los individuos y los hace característicos y también únicos.
una manifestación visible, el color de los ojos. ¿Ya? Ya que en ellos podemos observar cómo cada individuo tiene una tonalidad distinta. Si hacemos un screening ahorita, todos tenemos un color de ojo completamente diferente. Obviamente los que tenemos ojos negros como yo, generalmente tenemos un gen dominante, es un gen resistente. En cambio los que tienen ojos claros tienen un gen recesivo, que es un gen débil. El fenómeno genético entonces tiene que ver con el genotipo y el fenotipo, que es la expresión génica y su desarrollo. ¿Podemos negar que es padre e hijo? Se parecen, ¿no es cierto? Sí. Hay rasgos, miren, la frente, la nariz y la sonrisa. Entonces de ahí aparece lo que se llama la variabilidad genética. Se refiere a la variación del material genético de una población o especie que incluye los genomas. Para que la selección natural pueda actuar sobre un carácter, debe haber algo que seleccionar, algo que escoger, algo que distinguir. Es decir, debe haber varios alelos para un gen que deben codificar ese carácter. Además, cuanto más variación haya, va a haber más evolución. ¿Listo? Miren, antiguamente cuando no había muchas vías de comunicación, en nuestro lindo Perú teníamos solamente 3 regiones, ¿no es cierto? Costa, sierra y selva. ¿Listo? Eran tan cerradas las poblaciones de nuestras 3 regiones que era muy fácil distinguir quién era de la costa, quién era de la sierra y quién era de la selva. Ahora, ¿podemos distinguir eso? ¿Qué creen que pasó? Ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que se rompió es esa barrera geográfica del intercambio de genes. Gracias a quién, a la vía de comunicación. ¿Listo? Donde la gente empezó a hacer fenómenos migratorios, ya sea por trabajo, por ocupación, por disposición, etc. Pues ahora es bien difícil distinguir quién es de la costa, quién es de la sierra o quién es de la selva. Porque hay un entremezclado de nuestros genes. ¿Eso qué cosa ha generado? Ha generado que tengamos una evolución de nuestra raza peruana. Pobre, mediocre, lo que quieran. Sin valores, lo que quieran. Pero al final eso ha generado un cambio y una evolución. Y esperemos que sea para bien. ¿Ya? Que sea para bien. ¿Qué distinguimos aquí? Esto es lo que se llama variabilidad genética. Chatos, gringos, blancos, rulos, lacios, blancones, morenos, ¿sí? Color del cabello. Encontramos infinidad. ¿Listo? Infinidad. También no solamente en los seres humanos hay, sino también hasta en los... A ver, primero, ¿qué raza es? No. Siberian Husky, ¿no es cierto? Un San Bernardo, después Cocker Spanish, se va a hacer Dalmataín, Bulldog. A ver, también hay variabilidad interespecífica. A ver, que les gusta ir a la playa, dense cuenta, a ver, cojan las conchitas, hasta que las conchitas ninguna son iguales.
Sus semicírculos tienen ciertas características cromáticas y de distribución. Esta coquina que la Donuts Variability, fíjense ustedes la amplia variabilidad que puede haber, no solamente en sus semicírculos, sino también en las líneas transversales. En los caracoles que hay en las huertas, también su conchita, su cóclea se puede verificar que tiene un fenotipo también diferente. ¿Ya? Los escarabajos, las mariquitas que ven, ¿no? Miren la cantidad de variabilidad específica que puede haber en su dorso. La coloración, la distribución cromática, los puntos, la distribución, etcétera, etcétera, puede identificarse esto como variabilidad interespecífica. Ese es el llamado fenotipo. Pero todas siguen siendo lo mismo. Sigue siendo escarabajo. Por lo tanto, el estudio de la genética humana puede ser útil ya que puede responder preguntas acerca de la naturaleza humana, comprender el desarrollo eficaz para el tratamiento de enfermedades y la genética de la vida humana. ¿Hay impacto de la genética en otras áreas? Por supuesto, ¿no? La genética tiene que ver bien con la cantidad de otras ciencias que pueden interactuar. Derecho, sociología, filosofía, ecología, agricultura. ¿Sí? La genética tiene que ver con lo que es, por ejemplo, los alimentos transgénicos. ¿Qué es un alimento transgénico? ¿Han escuchado hablar de eso o no? Son alimentos que están modificados genéticamente para adaptarse a cierto grado de resistencia. Por eso cuando van, ¿quiénes van al mercado? A ver, ninguno. Es mayorista. A ver, los que van al mercado se van a dar cuenta de que cuando nos vienen los tomates, hay unos tomates bien rojos, lisos. ¿Ya? Y hay unos tomates medios pintones y donde van a encontrar un puntito negro. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Ese tomate rojo que está liso, que son alimentos transgénicos. En cambio, los que tienen ese puntito negro es porque ha ingresado ¿quién? Un pequeño gusanito. Hasta los gusanitos reconocen cuál es un alimento transgénico. Y nosotros como seres humanos no lo estamos haciendo. ¿Ya? Los plátanos, esos plátanos que son amarillos, esos son transgénicos. ¿Ya? Son transgénicos. En cambio, los que tienen pecas son plátanos orgánicos. Entonces, esos son manipulados genéticamente para darnos una alimentación supuestamente saludable. ¿Qué tiene que ver con la ecología? La ecología es el medio ambiente. ¿Sí? Miren, hemos salido de una pandemia de COVID, ¿no? Y hemos tenido ahora un brote epidémico de dengue. Ojo, jóvenes y señoritas, el que solo estudia medicina, ni medicina sabe. O sea, nosotros tenemos que estar siempre con las orejas atentas a los principales problemas de salud que existen en nuestro país. ¿Sí? Nosotros no podemos dejar de lado esa óptica. ¿Ya? Tenemos que estar siempre atentos a lo que pasa con nuestro sistema de salud. Y hemos salido de este
problema de COVID para meternos al problema de ¿sí? ¿Cuántos años creen que tiene el dengue en el Perú? Desde el 2013 tenemos brotes epidémicos de dengue. Miren, ya han pasado más de 10 años. 10 años. 13 años ya, pongan. Hemos avanzado. Somos un desastre. Realmente somos un desastre. O sea, no existe un líder, una persona que pueda identificar cuál es la raíz del problema y generar un sistema no solamente de prevención, sino obviamente de respuesta rápida para evitar que más urbanos no puedan funcionar. ¿Y eso de quién depende? ¿Quién es el ministro de Salud? ¿Es médico? No vienes preguntando. ¿Quién es el ministro de Salud joven? ¿Cómo se llama? Pero para que se den cuenta, miren que es nuestra obligación. Como estudiante de medicina, yo tengo que saber que el ministro de Salud es médico y se llama César Vázquez. Tengo que saber. Pero aún siendo médico, el nuestro es simplemente tiene muy poco conocimiento de lo que se llama atender la necesidad de salud. ¿Quién no sabe que los hospitales están necesitados? ¿Quién no sabe que los hospitales las emergencias están abarrotadas? ¿Quién no sabe eso? ¿Pero se hace algo? No se hace nada. No se hace nada. Entonces, ahí pasan cosas de todos sabiendo todo lo que ocurre. Eso no es novedad. Lo mismo pasa con el dengue. Y les cuento lo que va a pasar, ¿no? Porque, miren, Machala, ¿conocen Machala? ¿Han escuchado hablar de Machala? A ver, ¿quién me dice? Un punto más en la tarea académica. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó. No, que ya con el celular, ¿cómo no avanza? Machala es una ciudad que pertenece al Ecuador. ¿Ya? Y el año 2017 hubo un brote epidémico de dengue hemorrágico en Machala, Ecuador. Y entonces, así es como se deben tomar las cosas. Miren cómo han hecho los de Ecuador, ¿no? Ya vamos a terminar. Terminamos con esto. Entonces resulta que identifican un brote epidémico de Machala y entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Hay que hacer cerco epidemiológico de los casos, ¿no es cierto? Está bien, perfecto. Nadie entra ni nadie sale. Se atienden los casos originales. Pero cuando se empieza a identificar, se trata de identificar el agente vector, ¿no es cierto? El vector. Y se trata de atacar al vector. ¿Qué cosas se hacen normalmente? Nosotros estamos repitiendo lo mismo. O sea, mire, ya les estoy contando cosas que son de más de 10 años. Cuando hay un brote epidémico en Piura, en Tumbes, en Catacaos, en qué sé yo, ¿qué hacen? El Ministerio de Salud está tomando las acciones del caso. ¿Qué cosa viene en la televisión? ¿Qué están haciendo? Fumigando. Como si eso hubiese dado eso sería la mejor acción para prevenir el dengue. Cuando el año 2018, miren, ya el año 2018, el Instituto Nacional de Salud del Perú hizo un estudio genómico del genoma del vector del dengue. ¿Ya? ¿Y qué encontraron? Encontraron, miren, un gen resistente para el insecticida que estábamos usando nosotros como ahora. 2018 ya se conocía
el vector era resistente a la totalidad de insecticidas que se utiliza para la prevención del vector. Díganme ustedes, ¿eso tiene que ver con genética? ¿Qué dice? ¿No es cierto? O sea, mire, el Instituto Nacional de Salud hizo un estudio del gen que hace resistente a la mayor cantidad de insecticidas del vector que transmite el dengue. No puede ser. ¿Dónde estamos? Y seguimos fumigando con el mismo insecticida. En cambio, Ecuador hizo diferente. Miren, y ahora termino con... Así termina mi historia. Cuando identificaron el brote epidémico en Machala, en Ecuador, entonces ellos fueron más allá de controlar al vector. Fueron más allá de ir que tienes que tapar tu reservorio de agua, evitar que tengas agua estancada, que no ir a cercar los ríos, etc. Entonces ellos vieron con mucho agrado y mucha capacidad académica el tema ecológico. Oye, hagamos una cosa. Vamos a medir primero, este vector es tropical, ¿no? Es una enfermedad tropical, entonces depende de la temperatura y humedad. Oye, pero si antes del 2013 en Machala no había dengue, ¿por qué ahora se ha presentado este dengue? Hagamos una medición de la temperatura ambiental. ¿Listo? Pusieron medidores de temperatura y encontraron que en Machala la temperatura promedio habitual era 28 grados y sensación térmica de 30 grados. Es una ciudad casi tropical, un valle casi tropical, ¿cierto? Para ese año donde hubo el brote, la medición de la temperatura subió a 32 grados y la humedad también aumentó notablemente, casi al 95-90%. Entonces, acá la primera pregunta que se hicieron fue, ¿qué está pasando? ¿Por qué la temperatura ambiental ha subido de 28, que era antes del brote epidémico, ahora en el brote epidémico está en 32 grados? ¿Cuál es la respuesta? Alguien tuvo que hacer algo para elevar la temperatura ambiental. ¿Listo? ¿Quién es esa persona? Los seres humanos. Vamos. Entonces, sigue la investigación y se plantea la siguiente hipótesis. Oye, veamos cuánta población tiene en este momento Machala, cuánta población tenía antes del brote. Se van al año 2002, se van a la oficina de catastro y encuentran la población en esa época del 2002 de Machala era 30.000 habitantes. En la época del 2013 la población había subido a más de 120.000 habitantes. Entonces ya hay una condición migratoria. ¿Listo? Segundo, veamos quiénes eran los dueños de Machala. En esa época, de los 30.000 habitantes, prácticamente el 50% tenían terrenos agrícolas. ¿Listo? Tenían sus terrenos agrícolas. O sea, los oriundos de Machala eran propietarios de sus terrenos. ¿Y ellos qué cosas sembraban? Sembraban bananos, plátano. Pero la característica fundamental era que ellos sembraban un surco de banano y un surco de cacao. ¿Listo? Un surco de banano y un surco de cacao. El banano es el plátano, el cacao, ¿qué cosa da? Chocolate. El chocolate absorbía la calor y la humedad que producía la plantación de plátano.
de banano. Miren, ¿ah? Banano, cacao, banano, cacao. Por eso es que la temperatura en esa época, cuando los propietarios eran los mismos habitantes de Machala, no subía, pues, se mantenía estable. Con el advenimiento de las importaciones o exportaciones, Estados Unidos empieza a exportar cosas, plátanos de Ecuador. Y entonces, como vieron que esto era un boom, las grandes transnacionales empiezan a comprar terrenos en Machala. Cuando van a ver el catastro del año del brote epidémico, se dan cuenta de que en Machala habían 5 empresas transnacionales que tenían extensas áreas de terreno, hectáreas de terreno de producción de banano. ¿Qué te hace una empresa transnacional? ¿Tú crees que te va a sembrar banano, cacao, banano? No, todo me siembran banano. ¿Qué pasó con eso? Se hizo una injuria ecológica. Por lo tanto, el plátano empezó a subir la temperatura y la humedad. Listo. ¿Caldo de cultivo para qué? Para el vector. Para el vector. Los huevos, la pupa, la ninfa del vector, ¿qué cosa? Más rápidamente reproducida por acá, ¿no? Empezó a haber gran infestación del vector, empezó a picar y a transmitir qué cosa? El dengue. ¿Eso no está pasando en el norte de nuestro país? Por supuesto que sí. ¿Le doy mi cabeza? ¿Qué está pasando? Jóvenes, desde el año 2013 yo vengo planteando esa teoría. Y eso porque el médico ecuatoriano hizo esta disertación con respecto al brote epidémico de construcción humana. Si no le prestamos atención a esto, nunca vamos a mejorar como país. Segundo, ¿tiene que ver o no con genética? Lo que les acaba de contar. Por supuesto. Pero ya será parte de otro capítulo. Listo.